además es algo que nosotros siempre debemos hacer en nuestro estudio, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo que vamos a la palabra, pues eso, con ese deseo de que Dios nos hable, igual que hoy, que también esperamos que nos hable. Pero con esta extensa explicación que hemos tenido y que hoy ya terminamos, hablando de la fe de hombres y mujeres, una cosa importante que creo que ha quedado bien clara es que la fe se traslada, igual que para nosotros hoy día, en confianza a Dios. O sea, tener fe es tener confianza en Dios y saber que esa confianza es promovida por alguna promesa en particular, que en este momento además tenían los escritores bíblicos y en este momento tan particular también, pues las personas que estamos viendo cómo actúan, cómo caminan en fe. Por ejemplo, Abraham, ¿no? El cual tenía una promesa muy clara de Dios y era que su descendencia sería en multitud como las estrellas de los cielos. O sea, tenía algo muy claro y era algo que Dios le había hablado, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ir avanzando en esto, pero antes vamos a orar al Señor para que bendiga este tiempo, derrame de su Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos hable a través de esta palabra. Amén. Señor, te adoramos y bendecimos. Necesitamos de tu Espíritu hoy, necesitamos que nos hables, no solamente escuchemos una palabra, Dios mío, mía, o que yo haya preparado, Señor, sino que sea tuya, que sea algo que tú me has dado a mí, pero además también que levante nuestra vida a creer más en ti, a confiar más en ti, a caminar más en esa confianza, en esa fe. Dios mío, derrama tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de mis hermanos. Tú conoces sus necesidades, sus problemas, dificultades, lo que ellos están atravesando o viven. Y Dios mío, tú puedes llenar por completo nuestra vida, Señor. Gracias porque hasta este día lo comprobamos. Hoy estamos aquí por eso, Señor, porque tú has transformado nuestros corazones. Sigue trabajando en ellos, sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Estamos allí, hoy terminaremos y vamos a estar tratando unos cuantos versículos de aquí. Antes de leerlo, mantenerlo ahí, os comento que este tipo de fe que estamos nosotros viviendo, o mejor dicho, que es el reflejo de lo que nosotros estamos viendo en ellos, es una fe que no es una fe pasiva, es una fe muy activa, no es una fe contemplativa ni muerta, todo lo contrario. Si tú piensas en alguien, no sé si a ti a veces te gusta ponerte a leer la palabra y te quedarías todo el día contemplando, ¿no? Estarías todo el día como pasivo, pero la realidad es que la fe no es así. Y la fe de estos hombres nos está demostrando muy claro que la fe nos llama a algo más. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto, estas semanas pasadas, el pastor Marcos estuvo tocando un poquito este tema de Santiago y vamos a verlo un poquito más. Santiago 2, 14, 17. Porque aquí hay un argumento que nos sirve bien, por lo menos para tratar o comprender un poquito más la fe. Santiago 2, 14, 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces el argumento de Santiago, que lo vemos aquí, claro, lo podríamos trasladar a nuestra época también, por ejemplo, aquí en la iglesia nosotros tenemos algo que es la ayuda de alimentos. Si nosotros tenemos la cesta llena, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hay un hermano pasando o una familia dificultad, esa familia lo traslada a la iglesia o incluso a la persona encargada y está ahí, la cesta la tenemos aquí.
y te dice, mira, estoy pasando por una dificultad tan grande que no tengo ni para comer. Y tú le dices, bueno, tú tranquilo, ve y espera a ver qué es lo que el Señor te da. ¿Cómo le vas a decir eso si realmente tienes aquí la provisión, ¿no? Es lo que está queriendo decir Santiago. Si tú tienes las posibilidades para ayudarle, tú eres lo provisto por Dios para esa persona en ese momento. Entonces, si pensamos en nuestro Señor, en el Señor Jesucristo, cómo Él caminaba, cómo Él andaba en la vida, Él veía la necesidad y ¿qué es lo que hacía? Pues hombre, se movía. Cuando Él veía la necesidad, era movido, y era movido de tal manera que la gente pues salía bendecida por el Señor Jesucristo. Pues de esto está hablando Santiago también. Si nosotros como seguidores de Cristo nos queremos parecer más al Señor, queremos parecernos más a nuestro Salvador, pues debemos movernos en esta compasión, ¿verdad? Y en esta compasión también por los perdidos, por aquellas personas que necesitan del Señor. Si nuestra fe es verdadera y fundamentada en Cristo, entonces amaremos también al prójimo, a aquella persona que tenemos a nuestro lado, a aquella persona que conocemos, a aquella persona que tenemos la posibilidad de bendecir. Entonces, así como nosotros recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. Bueno, este texto está queriendo decir, fijaos que cuando el Señor envía a sus discípulos le dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, así como recibisteis de gracia, dad de gracia. Entonces nosotros, y los discípulos por supuesto, muchos de ellos fueron sanados, no sabemos seguramente, pero una cosa importante es que fueron limpiados sus vidas del pecado, fueron llamados por el Señor, y así como ellos recibieron de gracia, tienen que dar de gracia. Volvemos al ejemplo de Abraham, porque el Señor le dijo a Abraham algo importante en Génesis 12, del 1 al 3. Algunos textos, si por lo que sea no queréis estar yendo a buscarlos, no os preocupéis porque los tengo aquí yo y los voy a ir mirando. Le dijo varias cosas importantes que tenía que tener en cuenta Abraham y creer, aunque en ese momento él no lo viese materializado. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si tú tienes ahí, puedes subrayar 7 promesas que le dio el Señor a Abraham. La primera es, haré de ti una nación grande. Esa es una de las primeras promesas. Primero lo llama, pero después le dice, haré de ti una nación grande. Bueno, yo creo que Abraham en ese momento no lo estaba viendo, estaba saliendo con su familia. Te bendeciré. Posiblemente Abraham tendría posesiones, pero no tenía la bendición de Dios. Engrandeceré tu nombre, fijaos, hasta el día de hoy, si el nombre de Abraham no es engrandecido, que nosotros estamos hablando de él ahora mismo. Serás bendición. ¿Os acordáis? Algo importante que ocurrió con Abraham es que fue de bendición para su sobrino, Lot. Un problema grave que estaba teniendo Lot y él tuvo que ir allí a rescatarlo. Y también, además, oraba, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren. O sea, todos aquellos que estaban del lado de Abraham salían bendecidos. Pero además, todos aquellos que estaban en contra, a los que te maldijeren, maldeciré. Y por último, que esto llega hasta nuestros días, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 promesas que el Señor cumplió en Abraham. Todo esto, Abraham debía creerlo en su corazón, aunque no lo había visto aún, pero además también tenía que ponerse en marcha. Por eso, al principio de estos versículos dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Él tuvo que ponerse en marcha, empezar a accionar aquello que Dios iba a hacer en él, aunque no lo viese en ese momento. Pues en esta sección, hermanos, estamos hablando que la fe nos tiene que llevar a actuar como hijos de Dios.
como todos los que estamos viendo en este capítulo 11. Nos tiene que llevar a actuar. La fe que nos ha salvado, la fe salvadora, la que tú ya tienes ahora mismo porque eres un hijo y una hija de Dios, también es la misma que se demuestra en nuestro caminar diario y crecimiento. Es la misma. Si tú miras de nuevo Santiago, ¿qué es lo que ponía ahí? Lo puedes leer un poquito, lo leo yo. Decía, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Hay una traducción que por aquí os gusta mucho y que a mí también porque me aclara mucho. A veces la miro bastante porque, bueno, a mí me aclara bastante algunos versículos y es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, esta dice, ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? ¿Esta clase de fe puede salvar a alguien? Pues por el tono de esta expresión, pero que la Reina Valera también lo dice, ¿puede la fe salvar a alguien? Pues está claro que esta fe no salva a nadie porque no es la fe bíblica. La fe bíblica es la misma que nos salva de nuestra condición de estar muertos en nuestros delitos y pecados, pero que además nos hace obrar y dar fruto. Es la misma. Nos salva de nuestros delitos y pecados y por eso nosotros obramos y damos fruto en nuestro caminar diario. Entonces, los héroes de la fe que estamos leyendo tenían una fe genuina y real, porque estaban marchando y estaban accionando su vida en aquello que habían creído porque habían sido transformados por Dios, el Señor les había hablado. No había doblez, no fluctuaban para nada. Había promesas y un destino y ellos tenían que caminar a través de ello. Hemos visto, sobre todo hasta el capítulo 30 hasta el versículo 31 que estuvimos viendo la semana anterior, vimos que era una fe donde veían, conquistas y cosas tremendas, donde el Señor había hecho de todo. Pero ahora también vamos a ver otra parte de la fe, que también hay derrotas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora sí, vamos a leer 11:32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, mas las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien, hasta aquí esta lectura. ¿Qué más digo? ¿Y qué más puedo decir? Esta expresión, la verdad que ya nos dice algo importante, y es que hay un ejemplo muy amplio en todo lo que hemos visto. ¿Qué más puedo decir con tanto ejemplo que tenemos? Con tantos hombres y mujeres de fe. Si no fuese por eso, estas personas no estarían aquí escritas, pero son personas que alimentan y alientan a día de hoy nuestras vidas. Y yo digo, ¿tú qué puedes decir a esto? ¿Hay alguien en tu vida hoy, ahora mismo, en la actualidad, que te aliente en la fe? ¿O ha habido alguien? No sé si piensa alguna persona que digas, esta persona
veo que su caminar en el Señor, su fe, la verdad que a mí me llama a querer vivir más consagrado al Señor, a querer agarrarme más al Señor. No sé si habrá alguien en tu vida, pues el elenco que este hombre que escribió Hebreos, porque como bien hemos dicho no sabemos quién fue, pero el elenco que él pone aquí es muy amplio y es tremendo. Aunque él no era precisamente de su época contemporáneo, porque Hebreos se escribió ya en el primer siglo, pero está hablando y conocía bien, muy bien, conocía a los demás que hemos estado tratando en estos días. Así que yo creo que no hace falta, hermanos, que tu nombre o mi nombre salga escrito en algún lugar para que sea recordado. Además, tengo claro que a lo mejor no vamos a salir en ningún lugar, pero, o por lo menos yo, no sé, a lo mejor alguno de vosotros sí, yo no me quiero aventurar a hablar de vosotros, quién sabe, ¿no? Pero no importa eso. Yo pienso que una cosa importante es que seamos de gran bendición quizá para una persona y que esa persona pueda ser bendecida por ti, por tu manera de andar en el Señor, por tu manera de tu fe, le sirves de alguna manera en algún momento específico, le eres de ayuda, o sea, ser el reflejo del Señor para ellos en ese momento. Y yo creo que este es nuestro gran llamado a día de hoy. El gran llamado de la Iglesia es ser el reflejo del Señor. Y que estas personas eran el reflejo de lo que Dios tenía en ellos. Una gran fe porque el Señor estaba en ellos. Y eso es tan importante que nosotros lo podamos reflejar en otros. Nuestra fe en el Señor y nuestra fe que nos llama realmente a caminar y a actuar y a dar el fruto, porque no se trata solamente de obra, de cosas de decir, bueno, esta persona mira cuánta obra ha hecho. Tenemos, gracias a Dios, una gran obra que el Señor ha hecho en personas y que estas personas han trabajado, han abierto lugares, seminarios, iglesias tremendas, pero lo más importante es que han dado fruto y ese fruto no solamente es material de esa forma, sino que su vida ha cambiado y ha podido ayudar a otras personas y esas personas también han cambiado. O sea, el Señor los ha utilizado para que otras personas conozcan al Señor. Si no, ¿qué pensáis? El Señor nos hubiese llamado a los cristianos, a cada uno de nosotros, y hubiese dicho, mira, vamos a ir salvando a personas, las metemos aquí en este lugar, que estén intocables. O sea, tendríamos que salir de esta tierra. Hay un texto en Juan 17:15 que dice, no ruego que los quites del mundo. Mira, los cristianos no han salido del mundo, los cristianos están aquí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Somos guardados del mal porque el Señor no quiere sacarnos de aquí nada más que en su tiempo. Mientras tanto, tenemos algo que hacer. Mientras tanto, nuestra manera de vivir, nuestra predicación, lo que hablamos, cómo nos comportamos, nuestra vida tiene que dar testimonio del Señor. No ruego que los quites del mundo. No estamos fuera de este mundo. Estamos aquí. Yo no sé si tú recuerdas, piensa por un momento, reflexiona. ¿Has tenido en algún momento la oportunidad de hablarle a alguien del Señor? De que esa persona haya entregado su vida y que después la hayas visto crecer en sus caminos. ¿Has tenido? Si no es así, quizá va a haber un momento en el que Dios te va a dar esa carga y vas a ver una persona en la que le vas a hablar de Dios y después la vas a ver crecer. Por lo menos debemos orar por ello. Ojalá el Señor nos dé no solo una, sino muchas, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, tengo en mente un chico. Y pongo mi ejemplo porque es el que conozco. Me pasó a mí. Tengo en mente un chico, ¿no? Y recuerdo que este chico estaba, bueno, como sabéis, yo trabajé en un centro de rehabilitación para gente con problemas de adicciones a las drogas. Yo también me rehabilité y me quedé allí a trabajar. Y recuerdo ir a buscar a un chaval que necesitaba ayuda y fuimos a su casa. Fuimos a su casa a buscarlo. Él pidió ayuda, pero vamos, no tenía ni las fuerzas. Tú sabes que si no vas a por ellos, pues no vienen.
Entonces él no tenía ni las fuerzas para ir. Fuimos a su casa y bueno, te quedas impactado de lo que ves, porque su casa era un vertedero, su casa era una pocilga. Su casa no podías andar, pero literalmente el suelo estaba sucio, pero lleno de trastos, de todo, y con muchísimo cuidado, cuidado al andar, porque estaban todas las habitaciones llenas de jeringuillas. O sea, teníamos que tener mucho cuidado. Él estaba muy mal. Recuerdo que fuimos a buscarlo, chico español de Navarra, fuimos a buscarlo, lo trajimos al centro y con el tiempo, bueno, el Señor empezó a tratar con él, a trabajar, escuchó la palabra. Es un centro cristiano donde se habla del Señor. Si conoces al Señor en ese lugar, pues yo creo que ya te cambia la vida. Conoció al Señor, pero cuando él comenzaba en su caminar, así viendo con esas dudas, un día estábamos charlando en un banco, estábamos hablando del Señor, él preguntaba mucho y un día quiso pues entregar su vida a Cristo. Vamos a orar, estuvimos orando y él entregó su vida. Con el tiempo él me regala una Biblia como esta, pero una revisión más antigua, y en la dedicatoria me pone: recuerdo cuando entregué mi vida al Señor haciendo una oración de fe contigo. Hasta el día de hoy tengo esa Biblia, ahora no sé qué es de él, creo que sigue en los caminos del Señor, incluso pastoreó una iglesia, creo que en República Dominicana. O sea, yo lo he visto activo en la obra y dando fruto. Pero a mí me llena de alegría cada vez que veo esa Biblia, que además es una Biblia que la lees, bueno, así, de estas antiguas, y cada vez que la abro y leo esa dedicatoria me acuerdo de él y puedo orar por él también. Yo creo que Dios nos da estos regalos que son para ti también, porque dices: gracias, Señor, he podido en algún momento contribuir en algo, pero además esa persona ha sido salva, ¿no? Fue un cambio tremendo lo que él experimentó. Yo creo que esto es lo que hicieron aquí. Si os dais cuenta, mira, Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y todos los profetas, y esto es el Antiguo Testamento, pero todos los del Nuevo Testamento, ellos hicieron grandes victorias, grandes conquistas. Esto que yo he hablado es una conquista, es una victoria más pequeñita, pero que es algo que Dios también nos llama a nosotros. En realidad, ellos fueron grandes hombres de Dios que hicieron portentos y que esto a nosotros no sé cómo decirlo, pero nos llena, ¿no? De una manera tremenda. Pero te tiene que llenar cuando Dios te utiliza aún en cosas pequeñas que son para ti, pero que sin embargo son muy grandes en el reino de los cielos. Porque si tú le predicas a una persona, le compartes el Evangelio, y si esa persona se convierte porque Dios lo ha traído a él, bueno, tienes que darle gloria al Señor. No importa una gran campaña, que estés en el trabajo y estés compartiéndole a uno y se convierta al Señor. En gran, o mejor dicho, en pequeña medida, es lo que nosotros estamos haciendo: sacar a gente, hermanos, de las garras de Satanás. Los estamos sacando del fuego. ¿Qué dice Zacarías 3:2? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermano, cada vez que tú le compartes la palabra a alguien, ¿qué piensas que estás haciendo? Lo estás sacando de este mundo incendiado. Lo estás sacando, es un tizón que está ardiendo, que está mal, en depresión, como este chico en las drogas, pero no hay que caer tan bajo. Conocemos a gente, universitarios, gente que tiene una vida tremenda, pero son un tizón arrebatado del incendio porque se están quemando también. Están yendo directamente al infierno. Y cuando nosotros los sacamos de ahí, es como este texto: un tizón arrebatado del incendio. Entonces, los personajes bíblicos aquí descritos, y nosotros también, fuimos escogidos y usados. Hemos sido escogidos y usados por el Señor en beneficio de otras personas. Todo lo que hemos leído, estos hombres de fe tan grandes, dicen algunos estudiosos que esta es una primera fe. Quédate con esto. Una fe para la conquista y para la victoria,
Pero ahora vamos a leer, que ya hemos tomado un tiempo leyéndolos, que hay una segunda fe, una fe para el sufrimiento, la fe del sufrimiento. Yo compartí aquí alguna vez, y no quiero ser con esto repetitivo, aunque lo voy a repetir, alguno ya me lo habéis escuchado, creo que igual 2 o 3 veces lo he dicho, si no aquí en el culto de oración. Leo una anécdota que nos habla de cómo creer en Dios. Una anécdota que realmente nos pone en orden nuestra vida para pensar qué es más importante. Es una anécdota sobre la sanidad. Un teólogo noruego dijo que deberíamos orar de esta forma cuando oramos por sanidad. Señor, si es para tu gloria, da sanidad instantánea. Si ha de ser para gloria aún mayor para ti, cúrale gradualmente. Y si ha de ser para mayor gloria, que quede tu siervo enfermo por un tiempo. Hazlo así. Y si ha de redundar aún en más gloria a tu nombre, tómalo contigo al cielo. ¿Qué os parece? Todo es para la gloria del Señor. Pero yo digo, es todo lo contrario que lo que nosotros pensaríamos hoy día. Nosotros pensamos todo lo contrario cuando oramos por sanidad. ¿Qué es lo que queremos cuando oramos por sanidad? Pues que la persona se sane, que la persona sea sana cuanto antes. Y esto es claro, es normal, ¿verdad? Mira, no lo vamos a pensar de otra manera. Tú vas a pensar que es muy glorioso ver una sanidad o un milagro si alguien, que es más glorioso cuando una persona es llevada al cielo. Eso tú lo has visto así rápidamente, quiero decir, ¿a qué no? Siempre piensas, dices, bueno, está con el Señor y empezamos a hablar así, ¿no? Pues esta es la clase de fe que tenían estos hombres. ¿Por qué digo esto? Porque ahora esta fe, que es la fe para el sufrimiento, yo creo que ahora en perspectiva, estos hombres tenían para su vida más importante estar en la gloria del Señor que estar aquí, en la tierra. Ellos yo creo que entendieron estos beneficios. Era más beneficioso estar en la gloria con el Señor que no estar aquí. No amar más al mundo que a Dios y prefirieron perder sus vidas antes que servir a este mundo. Entonces, leemos ahora Hebreos otra vez, desde el 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Aquí está hablando de un par de resurrecciones, quizá hay alguna más, no recuerdo bien en el Antiguo Testamento, cuando los profetas, ¿os acordáis? Cuando Elías o Eliseo, no recuerdo exactamente, creo que fue Eliseo, se puso palma con palma, boca con boca sobre un niño, ¿verdad? Y lo resucitó. Entonces las mujeres recibieron sus familiares, sus hijos, mediante resurrección, más otros, a partir de aquí, es esta segunda fe que os he comentado, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Luego vamos a hablar de este versículo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y fijaos qué es lo que dice el Señor en Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a estos, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este autor nos está hablando de los santos del Antiguo Testamento y aún se habla aquellos que andaban por las cuevas, por las cavernas, se está hablando en el tiempo de esos 400 años de silencio con los macabeos, cuando ellos levantaron una revuelta. Bueno, podéis ir a la historia a mirarlo, pero allá los macabeos hicieron una gran revuelta y tuvieron que ir por las cavernas, por las cuevas, tuvieron que escaparse contra Roma. Pero había una persecución muy grande. Además, en los
300 primeros años, ahí ya se ve que esa persecución era tan grande que cuando alguien se convertía a Cristo, hermanos, era convertirse para el martirio. Ahora, hermanos, para el martirio. Tú sabes que cuando decías, sí, quiero ser un seguidor de Cristo, ya estabas vetado, ya sabías que tenías que andar de una manera discreta, porque si no, a la cárcel, o qué sé yo, como no, muchos murieron, ¿no? Pues hoy también lo vemos en la iglesia perseguida. Hoy tenemos este ministerio que se llama Puertas Abiertas, vosotros lo conocéis. Hay hermanos que se están reuniendo secretamente porque no pueden expresar su fe. Así como nosotros lo estamos experimentando hoy aquí y la estamos expresando. No, hay mucha gente que no puede. Tienen que reunirse secretamente. Ahora, Puertas Abiertas, en el 2024 la han actualizado. Solamente digo los 3 lugares, peores del mundo para predicar el evangelio o para ser cristiano. Son, como siempre ha sido el primero, Corea del Norte, pero después está Somalia y Libia. Imaginaos, hermanos, ser cristiano en este lugar. Pues el ejemplo de estos hermanos que tenemos aquí, de estos profetas, de estos apóstoles, de estos seguidores de Cristo, no solamente los del Antiguo, sino los del Nuevo Testamento, es alentador, pero al mismo tiempo, para nosotros, esta parte del mundo, aquí Occidente, perdonar, pero lo digo también por mí, es una vergüenza, es vergonzoso para nosotros. Como creyentes, como hijos de Dios, es vergonzoso. Porque a veces vivimos una vida que no tiene nada que ver a lo que quizá el Evangelio demanda. Un cristiano, yo digo de esta estirpe, porque murieron y porque lo dieron todo completamente, pues no tenían en mente las dificultades que tú tienes y que yo tengo, para nada. ¿Qué dificultades tenemos? Bueno, tenemos muchas y a veces nos abruman y nos sentimos además pues muy mal, pero ellos quisieran atravesar esas dificultades o les hubiese encantado atravesar ese tipo de dificultades. Hablo también a los del siglo XXI que están en Corea, que están en Libia y que están en otros lugares. Les encantaría quizá también pasar por las dificultades que nosotros pasamos como cristianos aquí, en España. Ya no Occidente, estupendo, pero aquí, en España, que tenemos tanta libertad. Libertad de culto, libertad de expresión. Nos podemos ir a cualquier lugar. Y seguramente también les gustaría ir, como yo voy a veces con mi familia, que me voy a un centro comercial, tranquilamente. Y a lo mejor si hay alguien que puedo decirle algo del Señor, le digo y nadie me dice nada. Les encantaría. A ellos también, nosotros a veces nos preocupamos, vamos a llegar a final de mes. Y hay otros que están diciendo, llegaré a final de mes y no estaré en la cárcel. Fijaos, realmente, hermanos, si nosotros pensáramos de otra manera, quizá también nos comportaríamos y nuestra vida consagrada al Señor sería de otra manera. ¿Por qué digo esto? Para que nosotros nos fustiguemos porque estamos en otro lugar del mundo. No estamos en la época de los personajes bíblicos, pero da igual, estamos en otra parte del mundo, porque en otro lugar de esta tierra hay personas que sufren por el Evangelio. Y estando aquí, lo único que a mí me llama la atención, sobre todo para mi vida, es que debo consagrarme más al Señor y ser más fiel al Señor, porque Dios me ha dado tantos privilegios. Y tengo un privilegio tan grande de estar hoy aquí en Llodio, en Álava, en Bilbao, predicando la palabra y la puerta está cerrada, pero si la abrimos, no pasa nada. Gracias, Señor, por eso. No pasa absolutamente nada, por lo menos hasta ahora. Y entonces yo vivo una vida como la vivo. Pues quizá a veces quejándome. No fue hasta el año 311 de nuestra era que se declaró un edicto que se llamaba el Edicto de Tolerancia de Galerio, y 2 años después, en el 313, el Edicto de Milán de Constantino, y que allá fue en ese momento que ya se les dio
a los cristianos libertad. Ya dejaron de perseguirlos. Y llegó una relativa paz, porque ya sabemos que siempre se dice que no se va a estar persiguiendo, pero al final había ciertas revueltas y persecuciones en otros lugares. Pero tuvieron una cierta paz para poder abrir sus iglesias y tener adoración al Señor. Hay un extracto que he cogido de este edicto, del edicto de tolerancia, que dice así: por lo tanto, movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, hemos creído justo extenderles también a ellos, hablando de los cristianos, nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos. Vamos, como que el imperio les había quitado la identidad, quizá, o eso pensaban. Y que vuelvan a reunirse en sus asambleas, siempre que no atenten contra el orden público, y a cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar. Ya sabéis que los romanos creían en 50.000 dioses, pues bueno, por uno más que también le pidan. Por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de la prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Así que desde la época del Antiguo Testamento hasta este edicto, yo pienso, ¿cuánta gente dio su vida por su fe? ¿Cuánta gente? Y ahora en la actualidad hay más de 360, hermanos, más de 360 millones de cristianos que sufren un grado de persecución, discriminación o hostilidad por su fe. Más de 360 millones de personas que son creyentes y que por su fe están sufriendo. En el año 2022, si no recuerdo mal, 5.800 o por ahí murieron por su fe. En el 2022, el dato del 2024 no lo tengo, pero igual ha subido, no lo sé. Entonces, ahí es donde viene ahora esta parte del versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. ¿Y sabes por qué el mundo no es digno de esta especie de creyente? De esta especie de creyente. Él está hablando allá. Pero todos los que se entregan al Señor de una manera tan especial, el mundo no los merece. Pero ¿sabéis por qué? Porque ellos lo dieron todo. ¿Y qué significa todo hoy para nosotros aquí en Llodio? ¿Qué significa todo? ¿Qué pensarías tú que tienes que hacer para que todo sea todo? Pues igual empezarías a teorizar, ¿no? Porque esto también es algo que nos pasa. Bueno, sí, lo podemos hacer de esta forma, de esta manera. Bueno, se puede dar todo, pero hay que mirar las circunstancias, hay que mirar la ocasión, hay que mirar, y miramos y miramos y miramos y no damos todo. Pero para nada es el todo nuestro, el todo de ellos. Ese es el gran problema. Que nuestro todo hoy en el siglo XXI del creyente, del cristiano, no es el todo del primer siglo. Para nada. Nuestro parecer es otro. Y nosotros sí que se nos da bien recitar versículos bíblicos porque los aprendemos y además no digo que no se hagan una realidad. Aquí hay un versículo bíblico en Mateo 16, 24 que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este versículo, en parte, lo tomamos y lo hacemos una realidad. ¿Por qué? Porque el creyente, el que se ha acercado a Cristo, ha sido transformado, le sigue al Señor. Pero ahora vamos a la otra parte. La otra parte es lo de tome su cruz. Y la cruz ya es otra cosa. Porque la cruz ya depende del costo. Depende del precio. ¿Qué tipo de cruz? ¿Qué tipo de costo? ¿Qué tipo de elevado grado va a ser esto? Porque seguimos al Señor cuando la cruz pesa quizá no tanto. O por lo menos en momentos no lo podemos. Hoy día nosotros nos podemos permitir seguir al Señor en un momento determinado sí, en otro momento determinado no. Así como cuando vamos a la iglesia, hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy me consagro, bueno, me pego un tiempo por allá y luego de repente vuelvo otra vez
Yo creo que los cristianos de antes no se permitían ese lujo. No podían permitirse el lujo de estar así. Tenían que estar consagrados al Señor. Y si nosotros pensamos por un momento cuánto pesaría la cruz de estos cristianos ejemplares para nosotros, ¿cuánto pesaría? Si tú piensas en la carne, yo diría, ¡buah! Esto es mucho. Yo no puedo llevarlo. Muchísimo. Muchísimo. Pero si lo pensamos según lo que ellos creían, los beneficios que iban a obtener, pues quizá lo único que tenemos que hacer es decir gloria al Señor por este tipo de personas que se consagran. No eran dignos de este mundo, ¿no? Porque este mundo caído y pecaminoso no está a la altura de un llamado, hermanos, de un llamado tan grande. No. Y este mundo no se los merecía. No se los merecía. Ellos son un reflejo de Jesús. Y esto es algo importante, porque a Jesús tampoco lo merecíamos ninguno de nosotros. Y este mundo tampoco merecía a Jesús. Sin embargo, tanta misericordia que Dios tuvo y envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores. Pero el mundo no es digno de Jesús, igual que de ellos. Por eso ellos eran un reflejo de Jesús. Y el Señor propició al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, hace una introducción para los hermanos, hablándoles primeramente de la esperanza del creyente y de la postrera resurrección. Vamos ahí un momentito a 1 Pedro 1. Vosotros conocéis el problema que estaban teniendo cuando Pedro escribe esto. Estaban también con persecución. No nos estamos yendo lejos. Estaban en persecución y la persecución era por el emperador Nerón. Y Pedro les dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Bueno, leemos al 3 también, para que veamos un poco todo el contexto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya les está diciendo algo importante. Estáis pasando por dificultades muy grandes, a muchos os van a matar, prácticamente es lo que está diciendo, pero tenéis esperanza y es la resurrección en Cristo. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Leo otra traducción. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura, sin mancha, que no pueden cambiar ni deteriorarse. Entonces, aunque la cruz pesase mucho, el futuro glorioso que les esperaba era muchísimo mejor. Por eso esta segunda fe, fijaos, voy rápido un momento a Hebreos otra vez, y dice ahí en el versículo 35, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pensaban que era muchísimo mejor lo que les esperaba. Todo lo que el mundo ofrecía para ellos no era puro. Todo estaba manchado y todo estaba deteriorado. Así como ahora, para nosotros. Si tú esperas conseguir algo de este mundo, que hay mucho que uno puede tener. Tú tienes que saber una cosa, lo que te espera a ti en este mundo también está deteriorado, también está manchado, está podrido también. Amar a este mundo, además, es amar aquello que Dios dice que va a pasar. Primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, Primera de Juan 2:17, parece que se me traba la lengua un poco. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigues leyendo 1 de Pedro, allá en el versículo 6, capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y la comparación, hermanos, de la fe con el oro, aquí es muy importante porque nos dice que hay algo muchísimo mejor que el oro, y es nuestra fe, y que hay algo muchísimo mejor fuera de este lado de la eternidad. Y para la gente que es materialista y terrenal, pues claro, dicen, bueno, lo más valioso aquí es el oro y las posesiones, y estupendo, para ellos es así. Pero la fe de los cristianos tiene más valor que el oro, es muchísimo más importante. Dicen que el oro, igual algunos lo sabéis, yo he estado mirando, pero dicen que el oro hay para sacar el buen material, para sacar unos buenos quilates, 24 quilates, dicen que hay que fundir y refundir, quitar lo que es toda la suciedad para al final tener una buena placa de oro, tener unos buenos quilates, ¿no? Para quitar toda la impureza. ¿Y qué está diciendo aquí? Pues está diciendo que con la fe ocurre lo mismo. Tenemos que ser probados y probados y probados y probados para quitar todo lo que no le sirve al Señor y sacar solamente lo bueno. Nuestra fe es así. Nuestra vida tiene que ser probada diariamente. Y aquí dice el texto que seáis guardados en lo cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esto es lo que Dios va a hacer con nuestra fe cuando sea aprobada, que al final nuestra vida sea hallada en alabanza y gloria para el Señor. Finalmente, y concluyo, hagamos un resumen así rápido. Los héroes de la fe tenían una fe genuina y real, no fluctuaba, no había doblez, tenían una fe y confianza en Dios tan grande que se mostraba en sus obras y en su fruto. Fueron gente destacada y valorada por sus méritos en el servicio al Señor, hasta el punto que muchos perdieron la vida antes de tiempo. Y ellos fueron un ejemplo vivo de lo que es un cristiano con una entrega sin medida. Por eso nosotros hoy, hermanos, tenemos que mirar cuál es nuestra entrega al Señor. Lo dieron todo. ¿Y cuánto era todo? Todo. No había medida. Lo dieron todo. La perdieron con que imagínate. Aquellos que murieron por causa de Cristo y aún hoy muchos en otros lugares mueren por su fe, no se doblegan porque saben cuál es el galardón. Porque la fe que depositan en Dios, aunque sea probada una y otra vez a su tiempo, serán hallados delante del Señor como hijos muy amados y fieles. Amén. Hermanos, yo animo a la Iglesia, me animo a mí mismo, a que realmente, después de ver estos textos bíblicos, podamos reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios, sobre nuestra santidad, sobre nuestra consagración al Señor. Porque somos tan afortunados que hoy aquí nadie nos está persiguiendo y nadie, por lo menos a día de hoy, nos va a meter en la cárcel. Ni siquiera estamos expuestos en una plaza para que nos apedreen, ni muchísimo menos. Y por eso precisamente creo que a veces nosotros somos un poco negligentes con nuestra fe, negligentes con nuestro llamado. Necesitamos ser hombres y mujeres que se consagran de verdad al Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar para darle gracias a Dios. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres tan bueno. Eres tan bueno, Señor. Nos amas tanto, Señor. Nos dejas en estos escritos tanto ejemplo para que nosotros nos miremos al espejo y podamos ver que a lo mejor también no estamos haciendo todo lo que deberíamos, no estamos consagrados ni siquiera como deberíamos. Oh Dios, ten misericordia.
bendito Padre. Ten misericordia de los cristianos del siglo XXI, Señor, que somos nosotros. Y quizá a lo mejor en otros lugares del mundo pueden estar atravesando también por las mismas dificultades. Pero oramos, Señor, por nosotros primero para que nos consagremos, para que veamos cuál es el llamado y la responsabilidad que tú nos has dado, Dios. Seamos consecuentes con nuestra fe. Y también oramos por la iglesia perseguida, por la que hoy está siendo perseguida, por la que hoy, Señor, está siendo encarcelada y algunos incluso mueren. Dios, ten misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, cuánta misericordia tienes, Señor. Y oramos para que nunca, Señor, se vaya de nuestra mente que nos has elegido, que nos has llamado y que nosotros debemos, Señor, estar a la altura de este llamado, Dios. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén.